Muy buenos días, queridos amigos de Palabras que Sanan. Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy el Evangelio de esperanza, vida y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Hoy viernes 14 de febrero, quinta semana del tiempo ordinario. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Antes de escuchar, pidamos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, renueva nuestra vida, nuestro sentido, nuestro interior. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirándolo al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mejor curación y el mejor médico, Jesús. Le traen a Jesús una persona con muchas necesidades. Siempre son los amigos, siempre son los familiares quienes le presentan a Jesús. Estas personas enfermas, con dificultades, llenos de problemas, de situaciones difíciles, pero también se acercan llenos de fe, como el paralítico, y le piden a Jesús que le imponga las manos, y así ha curado muchos enfermos. Jesús esta vez hace algo diferente, muy cercano a la magia. Inclusive el Evangelio de Mateo y Lucas prefieren suprimir este relato, porque es que hay mucha dificultad en curar un ciego y en curar un sordo. Aquí hablamos también de curar un sordomudo, de curar una persona que no escucha, que no habla, que no tiene la facilidad de comunicarse, la dificultad de sanar a una persona que no puede ver, que no puede escuchar, que no puede hablar. Aquí estamos viendo como la resistencia a la palabra de Dios, no el rechazo, sino que hay una resistencia a que llegue la palabra de Dios a la vida. Desde el punto de vista de la medicina de la época, lo único justificado sería el uso de la saliva, a la que se le concede un poder curativo, inclusive hasta el contacto humano. Las otras acciones, si nosotros notamos acá como es éfeta, el gemido, que es una palabra, lengua extraña, mire que todo esto es muy cercano al mundo de la taumaturgia. Y algunos se pueden confundir de Jesús como un mago, pero no, Jesús es el Mesías. Jesús sana, Jesús libera, Jesús nos salva a todos. Sin embargo, los que estaban viendo en ese momento no piensan que Jesús sea un mago, quedan más bien sorprendidos, pero no relacionan el milagro con la magia, sino con la promesa hecha por Dios en el libro de Isaías, que eso se lee en las primeras lecturas. Dice: entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. La curación demuestra que con Jesús ha comenzado la era mesiánica, la época de la salvación. Aquí más bien va al fondo de la ceguera y la sordera de los discípulos.
la dificultad de curar un ciego, ciego de la fe, un sordo de la fe, un mudo de la fe. Sordo y mudo en el Antiguo Testamento era simbólicamente el que no quería escuchar la palabra de Dios y por lo tanto tampoco podía cumplirla o proclamarla. Resistencia a la palabra de Dios. ¿Qué significa la imposición de las manos? Era un signo de la comunicación del Espíritu Santo. Es decir, Dios está equipando a la persona. Dios la está llevando a una misión, ¿no? Es la sucesión, una transacción, una transferencia. Dios le está dando su fuerza. La mirada al cielo era signo de relación íntima con Dios. Apartarlo de la gente era separarlo del mundo. El dedo hace referencia al dedo de Dios que actúa por fuerza. La saliva se consideraba como vehículo del Espíritu. Aparentemente Jesús en ese momento actúa como cualquier sanador de la época, pero los taumaturgos, o hablando de la magia, que se puede confundir, hacían sus curaciones con la máxima ostentación posible, es decir, para que todo mundo se diera cuenta, para que todo mundo los mirara. En cambio, Jesús quiere hacer ver a todos que su objetivo es muy distinto, por eso les dice, no le digan a nadie, solamente darle gracias a Dios. Hijitos, el sordomudo necesitaba abrir los oídos y la lengua. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todos nosotros tenemos la necesidad de abrir una dimensión de nuestra vida, de nuestra persona, que puede estar dormida o bloqueada. Muchas personas se sienten como atadas, bloqueadas y necesitan abrir eso. Necesitan abrir una dimensión, un aspecto de su vida que está dormido, está bloqueado, que no avanza, que no sale adelante. Es probable que por lo general esa apertura, en la medida que tú oras, le supliques a Dios, va a ser progresiva. Así como cuando tú siembras la semilla, ¿no? No es que tú siembras la semilla y de inmediato te da el fruto, no. Es un proceso. Esto se refiere al mundo interior. Mire, cada apertura nos coloca en otra nueva puerta y esa puerta pide ser abierta. Nuestra vida es un abrir puertas, es decir, es el valor de la experiencia de Dios. Muchas veces en latín se dice palabra vacía, flatus vocis, es decir, una palabra que le falta contenido, mucha forma, pero le falta la experiencia de la persona, la experiencia de Dios. Por eso, abrirse a tener esa experiencia de Dios es lo más hermoso de la vida, una experiencia de fe. No vas a tener fe porque te contaron, sino por la vida. Vas a saber que Dios sana, que Dios libera y que Dios salva. Se ha sustituido la experiencia personal que siempre transforma. Cuando tú tienes una experiencia te transforma por un sonido verbal, por unas palabras. Yo le llamo palabra vacía. Mire, yo les voy a decir esto. Nadie se emborracha con la palabra vino. Y muchas personas dicen vino. Otra cosa es que usted tome vino. Nadie se transforma por el hecho de repetir constantemente la palabra Dios. Debemos de tener la experiencia de Dios. Por eso Él nos recuerda el lugar donde vivimos, la experiencia inmediata y directa, imponer las manos, la saliva, acercarse a Jesús con fe. No podemos pensar que el reino de Dios es puramente espiritual. El reino consiste en que los que excluimos dejemos de hacerlo y los excluidos dejen de sentirse excluidos a pesar de sus limitaciones. El objetivo de Jesús no es erradicar la pobreza o la enfermedad, sino hacer ver que hay algo más importante que la salud y que la satisfacción de las necesidades más perentorias. Sacar al pobre de su pobreza no garantiza que lo hemos introducido en el reino, pero salir de nuestro egoísmo y preocuparnos por los pobres puede hacer que el pobre descubra el reino de Dios en su vida. La curación del sordomudo. Hay diversos grados de sordera en nuestra vida, hijitos. Está la incapacidad física de oír ruidos, pero también está la sordera psicológica,
Quien está concentrado en el trabajo no oye el timbre de la puerta, ignora el timbre del teléfono, el ruido del tráfico y las voces de la habitación de al lado. Una concentración de este tipo es un gran don, pero puede también ser un defecto. Quien tiene una idea fija en la cabeza no atiende a razones, ¿sí? No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Un muchacho locamente enamorado es sordo a las advertencias de quien le pone en guardia, le dice esto, aquello, pero no, ellos son sordos. Y no hace más que repetir sus motivos. En un cierto sentido, es también mudo, sabe hablar solo de su enamorada. El amor y la pasión son sentimientos muy distintos. El amor favorece la concentración sobre una persona en particular, pero no cierra nunca la puerta de la atención a los demás. Por el contrario, la pasión nos hace psicológicamente sordos y mudos y funciona un poco como cuando una grabadora se borra todo lo que ha sido grabado anteriormente en la cinta. Éfeta, que quiere decir ábrete. La pasión tiene como consecuencia el mutismo, nos cierra. No nos fiamos de nadie, no confiamos en nadie. San Ignacio de Loyola compara al diablo tentador con un seductor quien quiere engañar a una muchacha. Insiste para que ella no confíe en nadie y no hable a nadie de lo que él le propone. En caso contrario, alguna persona prudente podría disuadirla. Con este ejemplo, el santo subraya la importancia de una experiencia milenaria, la necesidad de la dirección y del coloquio espiritual. San Teodoro Estudita explica a su religioso las grandes ventajas del silencio, de escuchar, pero añade: existe un silencio increíblemente dañino, el mutismo con el propio confesor, no confesar sus pecados. En este caso no está Cristo, que nos puede decir, éfeta, ábrete, es decir, confiesa tus inclinaciones, tus pecados, lo que te turbe, atrae, repugna, porque solo el hecho de hablar de ello te aligerará de tu peso. Se le soltó el impedimento de la lengua. El hombre puede estar atado de pies y manos, pero no se le puede atar la lengua. Dos personas se pelean y terminan dejándose de hablar. Es una situación penosa y es ciertamente justo aconsejar pedir disculpas e intentar saludarse de nuevo. Pero a veces estos consejos no tienen éxito. La lengua parece atada, pegada al paladar, porque no pensamos para hablar. ¿Quién puede soltar estos nudos interiores? Piensa para hablar. Solo el amor que puede tocar el corazón para que las palabras vuelvan a fluir y restablecer los contactos. Comunicarnos con sinceridad, sin mentiras, sin hipocresía. La parálisis de la lengua es un pecado recurrente en la sociedad. Elegimos personas con las que hablar y a los demás que no nos interesa ni siquiera los vemos ni los oímos si tienen necesidad de nosotros. Después, ante nosotros mismos nos justificamos diciendo que en el fondo, ignorándolos, no hacemos nada malo. En cambio, necesitamos desde hoy ser tocados por Cristo para que se suelten los vínculos de la lengua que impiden las palabras de la caridad. Hijitos, Dios es más grande que nuestras dificultades. Dios es más grande que nuestros problemas, que nuestros egoísmos. Es más grande que una enfermedad, más grande que el dolor, más grande que la duda, que la desesperación. Pues simplemente el Señor está sobre todas esas cosas, porque Él es el único capaz de poder acabar con todas y cada una de ellas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Hijitos, un feliz día del Señor de los milagros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Les habló el Padre Andrés Cárdenas, director de Palabras que Sanan, y espero poder seguir acompañándolos con la meditación del Santo Evangelio todos los días. Un Evangelio de esperanza, un Evangelio que nos libera. Chao, chao, hijitos.
Quien vive, Cristo, católico soy. Chao, chao.